En esta segunda parte del tutorial vamos a analizar las formas en que podemos tener acceso a la información que se producen a partir de las encuestas o de un examen autocalificado de Google Forms. Como habíamos observado, teníamos una encuesta. Esta encuesta tenía varias preguntas y fue enviada para ser respondida por las alumnas. Cuando ya se recibieron las respuestas, observen que dice preguntas y respuestas. Tengo 22 respuestas. Voy a dar un clic y en este caso no se había pedido el nombre, pero sí se había pedido el correo para ver quiénes habían contestado la encuesta. Ahora, después de eso, el programa me empieza a hacer una estadística en donde me dice, selecciona tu rango de edad. Por ejemplo, preguntaba quiénes tenían de 16 a 18 años, 18 a 20, mayor de 20. Si son 22 personas, esas personas constituyen mi 100%. Como la gráfica que se presenta es una gráfica de pastel, el 100%, las 22 personas representan el 100%. Pero entonces el programa me crea una estadística en donde me dice, de esas 22 personas, 20 contestaron que tienen 18, si yo acerco el mouse a la gráfica, me dice que 18 contestaron que tienen entre 18 y 20 años. Del 100% representa el 81.8. La sección amarilla, que es mayor de 20, 3 personas contestaron que tienen mayor de 20 y representan el 13.6%. Y por último, una persona contestó que tiene entre el 16 y 18 y representa el 4.5%. Cuando ustedes quieren presentar la información de manera a un superior, a la dirección de la escuela donde están inscritas, o a un maestro que te mandó a hacer este tipo de entrevistas o encuestas, entonces necesitamos sacar las gráficas que se produjeron aquí en el Google Forms. Si ustedes observan el lado derecho, cada pregunta tiene su gráfica, cada pregunta su gráfica. Esta información no hay manera de que la descargues completa en un archivo. Entonces lo que tendrías que hacer es llevarte cada gráfica. Y generalmente tú haces un reporte en un documento de Word o en una presentación de Power en caso de que estés presentando la información a los padres de familia cuando se trata del desempeño, por ejemplo, de los alumnos. Entonces, aquí hay un icono que dice copiar. Antes de estos últimos meses, cuando tú le dabas copiar, este copiado servía con el pegado y era compatible con los programas de Word, Excel y Power. Actualmente, si tú tienes un documento de Word, cuando tú eliges pegar, pegabas, por ejemplo, si yo pego, voy botón derecho y le digo pegar, o inclusive acá no con el derecho, voy a hacerlo con el menú, lo pego, pero como que no funciona, le doy control V, no funciona. Lo hago en Power y en Excel y tampoco funciona. Esto antes era posible, ahora no se puede pegar directamente en Word. Es como quizás una protección que creó el mismo programa de Google para los derechos de autor. Entonces, la manera en que podrías sacar las gráficas de aquí sería trabajando con todo tu esquema de nube. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, me voy a mi unidad de Google Drive y entonces podría yo crear un nuevo documento, bien sea en Word o en PowerPoint. Pero acuérdense que en la nube no es ni Word ni PowerPoint, son los programas que son de Google, documentos o presentaciones. Supongamos que es un documento. Entonces, si tú quieres sacar las gráficas para poder hacer el reporte escrito y la interpretación para la dirección de la escuela o para la presentación de padres, entonces tienes que estar trabajando entre el documento. Aquí le das un título, le puedes poner resultados de encuesta aplicada a alumnos o a padres, todo depende qué información es. ¿Qué tendrías que hacer? Me voy al formulario, le digo, por ejemplo, aquí, copiar, y me voy al documento y aquí sí le puedo decir control V o pegar.
y aquí pega la gráfica. Como es un programa conectado por la nube con formulario, inclusive tienes la posibilidad de que si está señalada la gráfica, la puedes centrar con respecto al texto, la puedes poner arriba o abajo del texto, y puedes también, por ejemplo, si la tengo señalada con doble clic, aquí la puedes agrandar, la puedes recortar como si fuera una imagen para que quede el área más pequeña, y le puedes poner un margen, por ejemplo, a la gráfica. Puedes mover el texto, posición fija, según que quieras escribir antes o después. Ok. Ahora, si necesitas sacar, tendrías que ir sacando así cada gráfica. Por ejemplo, copio, me voy acá, le digo control V y me pega la segunda gráfica. Me voy abajo y, por ejemplo, me voy por la siguiente gráfica. Puedes sacar todas o sobre todo aquellas que necesites. Si necesitas todas, tendrás que hacerlo uno por uno. Botón derecho del mouse también funciona y te pega la gráfica. Te decía que, por ejemplo, si estás editando la gráfica, tienes aquí y te dice añadir un comentario o editar, sugerir cambios a la gráfica. ¿Ok? Entonces, ya la vas sacando las diferentes gráficas para poder pegarlos en ese documento. Botón derecho, pegar. ¿Cómo lo puedes llevar a Word? Bueno, ustedes saben que cualquier documento que tienes en la nube, la puedes, en el menú archivo la puedes descargar. Y cuando le eliges descargar, tú puedes pedir que sea en un documento con formato de Word. Y ya es así como lo podrías llevar a un programa de Word, en donde tú ya escribas la interpretación de la gráfica. Descargas el documento y ¿dónde lo tendrías que buscar? Bueno, pues me voy a lo que es mi explorador de archivos, me voy a la carpeta de descargas y aquí encuentro el archivo descargado de resultados de las encuestas aplicada a alumnos, ya traducido al formato de Word. Ya aquí en Word ustedes podrían ya trabajar como conocen en Word para poder producir el reporte que entreguen a papás o que entreguen al maestro que les mandó a hacer esta investigación, esta encuesta, etc. Ya ahí pones título, numeración, ya lo que puedes hacer es escribirle a cada gráfica, interpretarlo, y ya lo que necesites en Word. Esa sería una alternativa para que saques tu información de las gráficas ya creadas. Otra alternativa que tenemos nosotros los maestros es que directamente tú descargues la base de datos de esta información, no ocupes las gráficas ya generadas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer eso? Estando en el formulario, cuando ya cierras la estadística, tú tienes aquí un botón en la parte de respuestas que dice crear hoja de cálculo. Entonces, o también tienes estos botoncitos de más opciones. Entonces, tú puedes descargar respuestas en un formato CSV, que es separado cada campo por comas o una columna. ¿Es compatible con Excel? Sí. También tienes la opción de decir imprimir todas las respuestas. Le doy un clic y entonces me va a generar un archivo para mandar imprimir directamente. Ahorita vamos a ver cómo se genera la vista previa, pero ahí ya no tengo oportunidad de escribir ni nada. Se genera automáticamente un reporte y vean, aquí está. Aquí me dice todas las respuestas. Aquí las preguntas, aquí va, ¿sí? Todas las respuestas es todo lo que la gente me contestó, por si lo necesitas impreso. Por persona, miren, aquí está G. Ortiz y sus respuestas. Esto sirve si quisieras una evidencia, si esto fuera un examen, por ejemplo, o si fuera la encuesta de padres de familia, la socioeconómica, pues lo puedes imprimir por cada familia, por cada papá, te va a imprimir el cuestionario con las respuestas de ellos. Ok, ahora, si lo que queremos es descargar, crear la hoja de cálculo con las respuestas donde se concentre la base de datos, le das aquí, crear una hoja, crear hoja de cálculo. Le puedes poner nombre,
Aquí le vamos a poner, por ejemplo, encuesta socioeconómica en caso de que fuera socioeconómica. Y le digo crear. Me va a abrir un archivo. También me lo abre usando las hojas de cálculo de la nube de Google Forms, de Google, perdón. Pero, y aquí están todas las respuestas. Pero donde nosotros mayormente podemos manipular todas estas respuestas es si lo descargamos y lo hacemos con un formato compatible a Excel. En Excel nosotros podemos contar respuestas, obtener gráficas que ya no solo sean circulares, pueden ser de barras. Ya nuestro próximo tema a estudiar sería justo cómo trabajar en Excel, fórmulas, gráficas, etc. Pero por lo pronto, en este momento lo que quiero que aprendan es que sí se puede descargar el archivo y se hace compatible con Excel. Ya después veremos la manipulación de esta información y todo lo que podemos hacer con ella en Excel. Igual que hice hace un momento, ¿en dónde está este archivo descargado? Me voy a lo que es el explorador de archivos y ahí en la carpeta de descargas está la encuesta. Por el momento no vamos a entrar en detalle de Excel porque necesitamos abordar el trabajar Excel paso a paso. Pero sí quiero que se queden ustedes habiendo observado que aquí la información se descargó en Excel. Me dice el correo de la persona. Si fuera la encuesta socioeconómica me diría el nombre del alumno, por lo tanto sabría que esta información corresponde a la familia del alumno. Ahora lo estoy haciendo con la encuesta que yo les apliqué, pero en este momento, y aquí tengo la información, yo aquí puedo, repito, empezar a hacer un concentrado de información y decir de mi grupo cuántos tienen móviles, haciendo un resumen, concentrar información, para hacer gráficas en una sola gráfica de barras, por ejemplo, todas estas preguntas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante ahorita es ver que las posibilidades que tenemos de descargar la información de una encuesta o en el caso de un examen para concentrar las calificaciones de mis alumnos. Entonces, repito, estando en el formulario, para concluir, recuerden, después de que se ha cerrado el cuestionario o la encuesta, ustedes pueden cerrar el cuestionario y pueden crear una hoja de cálculo aquí, o pueden mandar imprimir las respuestas de cada alumno o descargar el archivo compatible con formato CBS. Acuérdense que inicialmente esto se abre en una hoja de la nube, donde se instala este archivo de hoja de cálculo y el procesador en mi Google Drive. Si ustedes ven, aquí tengo el archivo que dice encuesta socioeconómica y también el archivo que abrí de Word o compatible con Word, documentos de la nube, en donde fui pegando cada gráfica. Entonces esas son las formas en que podemos sacar las encuestas o la información de examen de nuestros alumnos o según lo que nos hayan solicitado.